Hay una frase que decimos casi sin pensar, apenas alguien nos propone algo que no queremos hacer. No puedo, es que tengo, y ahí empieza. Un examen, un familiar enfermo, un compromiso previo, cualquier cosa que suene lo suficientemente sólida como para que la otra persona no pueda cuestionarla. Fíjate en eso un segundo. Buscamos una excusa lo bastante buena, como si un no por sí solo no fuera suficiente, como si tuviéramos que presentar pruebas. Y lo curioso es que muchas veces ni siquiera tenemos ese compromiso previo. Inventamos algo o exageramos algo real, porque la idea de decir simplemente no quiero nos genera un nivel de incomodidad que no sabemos ni de dónde viene. Entonces mentimos un poco, o mucho, para evitar decir la verdad más simple del mundo, que no nos apetece, que no podemos, que no es nuestra prioridad ahora mismo, o que simplemente no queremos, y punto. Quiero hablarte de esto porque creo que es uno de los hábitos más silenciosos y más agotadores que tenemos. Y no hablo de los no grandes, esos que ya de por sí cuestan, hablo de los pequeños. El no a un plan al que no te apetece ir. El no a quedarte media hora más ayudando con algo que no es tu responsabilidad. El no a explicar por enésima vez por qué tomaste una decisión sobre tu propia vida. Esos no chiquitos que, sumados, ocupan un espacio enorme en tu cabeza porque cada uno viene acompañado de un informe completo de justificación. Vamos a pensarlo así. Cuando alguien te pide algo y tú simplemente dices, no puedo sin más, ¿qué es lo que sientes que pasa después? Muchas veces sentimos que se abre un silencio raro, un silencio que interpretamos como reproche, aunque nadie haya dicho nada. Y para llenar ese silencio, para evitar la incomodidad de que alguien piense mal de nosotros, aunque sea por 2 segundos, añadimos la explicación, es que tengo que trabajar, es que estoy cansada, es que llevo toda la semana sin parar, es que. La pregunta que quiero que te hagas es, ¿a quién le debes esa explicación? Porque no es lo mismo explicarle algo a alguien que quiere entenderte, que darle explicaciones a alguien que solo quiere presionarte hasta que cedas. Y muchas veces no distinguimos bien entre esas dos cosas. Tratamos cada no como si fuera un juicio y cada explicación como si fuera nuestra defensa. Voy a decir algo que quizás te suene un poco fuerte al principio, pero quédate conmigo. La necesidad de justificar cada negativa no viene de que seas una persona considerada. Viene de una creencia mucho más profunda y mucho más incómoda de mirar. La creencia de que tu no necesita ser aprobado por otra persona para ser válido, que no basta con que tú hayas decidido algo, que hace falta que la otra persona esté de acuerdo con tus razones para que tu decisión cuente. Y si lo piensas así, tiene sentido por qué nos cuesta tanto, porque si tu no depende de que alguien más lo apruebe, entonces nunca eres realmente libre de decidir. Estás pidiendo permiso disfrazado de explicación. Piensa en cuántas veces has dado una razón larguísima para algo tan simple como no querer ir a una cena. No es que no quieras a esas personas, no es que tengas algo mejor que hacer. Simplemente no te apetece esa noche, y ya. Pero decir eso en voz alta se siente casi grosero, ¿verdad? Como si no me apetece no fuera un motivo suficientemente respetable. Como si tuviéramos una lista mental de razones válidas y otra de razones que no cuentan, y no me apetece estuviera siempre en la segunda lista. Y aquí es donde quiero que pares un momento, porque esto es importante. No querer hacer algo es de por sí información suficiente. No necesita estar respaldada por un motivo médico, laboral o familiar para ser legítima. Tu cansancio no necesita estar cuantificado. Tu falta de ganas no necesita estar justificada con una historia. El simple hecho de que no quieras ya es, en sí mismo, una razón completa. Ahora, seguramente estarás pensando, pero es que si no explico nada, la otra persona se va a sentir mal, o va a pensar que soy fría, o antipática, o que no me importa. Y ahí está el nudo real del asunto, porque lo que en realidad estamos intentando controlar no es la situación, sino la reacción emocional de la otra persona.
Estamos tratando de gestionar por adelantado algo que ni siquiera nos pertenece. ¿Cómo se va a sentir alguien más frente a nuestra decisión? Y esto agota muchísimo, porque es un trabajo imposible. No puedes controlar cómo interpreta otra persona tu no, sin importar cuánto te esfuerces en explicarlo. Puedes dar la explicación más detallada y compasiva del mundo, y aún así, alguien puede sentirse dolido, rechazado o enojado. La explicación no garantiza la reacción que buscas. Entonces, ¿para qué la das? Si este tipo de cosas te hacen pensar, suscríbete, así nos seguimos encontrando por aquí. Aquí hay algo que quizás no habías considerado. Muchas veces, la explicación no es para la otra persona, es para ti misma. La usamos para tranquilizar nuestra propia culpa, no la incomodidad ajena. Nos decimos a nosotras mismas que si damos suficientes razones, entonces no somos malas personas por decir que no. Como si necesitáramos convencernos primero a nosotras antes de convencer a nadie más. Y esto conecta con algo que quizás también te resuene, la idea de que ser una buena persona significa estar siempre disponible, que decir que sí, aunque no queramos, es una especie de prueba de que somos generosas, comprometidas, buena gente. Y decir que no, sin más, se siente como una traición a esa imagen que hemos construido de nosotras mismas. Pero quiero proponerte otra manera de verlo. Ser buena persona no tiene nada que ver con la cantidad de veces que dices que sí. Tiene que ver con cómo tratas a las personas, con tu honestidad, con tu respeto hacia los demás y hacia ti misma. Puedes ser una persona profundamente buena y aún así decir que no todos los días. De hecho, decir que no cuando de verdad no quieres hacer algo es, en muchos sentidos, más honesto que decir que sí por obligación y después sentir resentimiento. Porque eso también pasa, ¿verdad? Cuando dices que sí sin querer y das 1000 explicaciones para justificar por qué en realidad preferirías decir que no, pero lo estás haciendo de todas formas, terminas haciendo la cosa con rabia contenida. Ayudas pero con resentimiento. Vas, pero de mal humor. Y esa energía se nota. No estás siendo más generosa por decir que sí en esas condiciones. Solo estás postergando el conflicto y probablemente cargándolo tú sola. Quiero que pensemos en otro ángulo de esto, el mensaje que le mandamos a los demás cuando siempre justificamos nuestro no. Sin darnos cuenta, les estamos enseñando que nuestras decisiones están abiertas a debate, que si presentan un buen contraargumento a nuestra excusa, quizás cedemos. Y esto abre una puerta que después es muy difícil de cerrar, porque si tú no puedo, tengo que trabajar, se puede rebatir con un, pero si sales a las 6, hay tiempo de sobra. Entonces, tu negativa deja de ser una decisión y se convierte en una posición negociable. En cambio, cuando dices simplemente no puedo o no voy a poder, sin adjuntar la razón, dejas mucho menos espacio para el regateo. No es que estés siendo cortante, es que estás comunicando algo distinto. Esto ya está decidido, y no es una invitación a convencerme de lo contrario. Y sé que esto puede sonar como que te estoy diciendo que seas más seca o más distante con la gente que quieres. No es eso. Puedes ser cálida y firme al mismo tiempo. Puedes decir, no voy a poder ir esta vez, pero me encantaría vernos pronto, y ahí ya diste calidez sin necesidad de justificar nada. La calidez no está en la explicación, está en el tono, en el interés genuino que muestras por la relación. La explicación, en cambio, muchas veces no aporta calidez, solo aporta información que la otra persona puede usar para presionarte más. Ahora, quiero hablar de un matiz importante, porque no quiero que esto se malinterprete. Hay diferencia entre no dar explicaciones y no comunicarte. No estoy diciendo que desaparezcas los por qué de tu vida, ni que te vuelvas hermética con las personas que te importan. Hay contextos donde compartir tus razones fortalece el vínculo, donde la otra persona de verdad quiere entenderte, no cuestionarte, y ahí compartir el motivo puede ser un acto de intimidad, no de defensa. La diferencia está en si tú eliges compartirlo porque quieres, o si sientes que tienes que hacerlo para que tú no sea aceptado.
Esa es la pregunta clave que te puedes hacer la próxima vez que sientas el impulso de justificarte. ¿Estoy compartiendo esto porque quiero que esta persona me conozca mejor? ¿O estoy compartiendo esto porque tengo miedo de que mi no sea suficiente sin una razón detrás? Si es lo primero, adelante. Comparte lo que quieras. Si es lo segundo, ahí es donde vale la pena hacer una pausa. Hay algo más que quiero mencionar, porque creo que es parte de por qué esto nos cuesta tanto. Muchas de nosotras crecimos en ambientes donde un no, sin explicación, se consideraba maleducado, donde se esperaba que justificáramos cada decisión frente a figuras de autoridad, y esa costumbre se quedó grabada mucho después de que dejáramos de necesitarla. De niñas, decir no quiero, sin más, solía ser motivo de castigo o de sermón. Y aprendimos, sin que nadie nos lo dijera explícitamente, que un no solo era aceptable si venía acompañado de una buena razón que un adulto pudiera aprobar. El problema es que seguimos operando bajo esa misma lógica en la vida adulta, frente a personas que no tienen ninguna autoridad real sobre nuestras decisiones. Un compañero de trabajo, un conocido, incluso un amigo cercano, no son quienes tienen que aprobar tu manera de organizar tu tiempo o tu energía, pero seguimos comportándonos como si necesitáramos su visto bueno. Quiero contarte algo que quizás te ayude a mirarlo desde otro lugar. Cuando alguien te pide algo y tú simplemente respondes, no puedo, o esta vez no, sin dar más vueltas, en realidad le estás dando a la otra persona información muy clara y muy respetuosa. Mi respuesta es esta, y no hace falta que sigamos discutiéndola. Eso, paradójicamente, suele generar más respeto a largo plazo que las explicaciones largas. Porque las personas que están acostumbradas a que tú siempre argumentes tus negativas, con el tiempo aprenden que pueden presionar un poco más para hacerte ceder. En cambio, las personas que ven que tú, no, es una frase completa por sí sola, aprenden a tomarlo como lo que es, una decisión, no una propuesta abierta. Ahora, sé que hay una preocupación de fondo en todo esto, y quiero nombrarla directamente porque seguro te ha pasado, el miedo a parecer fría, cortante o incluso egoísta. Ese miedo casi siempre viene de haber internalizado la idea de que ser amable significa ser complaciente, pero son dos cosas distintas. Puedes ser una persona profundamente amable y aún así tener límites clarísimos. Ser mente al amable. De hecho, los límites claros suelen ser un acto de amabilidad, porque evitan que acumules resentimiento hacia las personas que te rodean. Es más amable decir no de forma directa hoy que decir sí con rabia y terminar alejándote de esa persona más adelante porque sientes que se aprovecha de ti. Quiero también hablar de la culpa, porque es probablemente la sensación más presente en todo esto. Esa culpa que aparece justo después de decir que no, incluso cuando sabes perfectamente que tomaste la decisión correcta para ti. Esa culpa no significa que hiciste algo malo. Muchas veces es simplemente el eco de todos esos años en los que aprendiste que decir que no tenía un costo social. La culpa, en este caso, no es una brújula moral que te indica que hiciste algo incorrecto. Es más bien una alarma vieja, programada hace mucho tiempo, que sigue sonando aunque la situación ya no sea la misma. Y una cosa que ayuda muchísimo es simplemente reconocer eso en el momento. Sentir la culpa, notarla y decirte a ti misma, esto es una alarma vieja, no una señal de que hice algo mal. No tienes que pelear con la culpa, ni convencerte de que no deberías sentirla. Solo reconocerla como lo que es, un hábito emocional, no una verdad sobre la situación. Hay otra cosa que quiero mencionar, porque creo que es parte central de todo esto. La diferencia entre explicar y justificar. Explicar es compartir información. Justificar es defenderte de una acusación que nadie ha hecho todavía, pero que anticipas. Cuando das una razón porque quieres que la otra persona entienda tu contexto, estás explicando. Cuando das una razón porque temes que, si no lo haces, la otra persona pensará que eres mala persona, estás justificándote. Y ese miedo anticipado a la acusación es agotador,
porque te hace vivir a la defensiva incluso en conversaciones donde nadie te está atacando. Quiero que pienses en cuántas veces has entrado en una conversación ya preparando tu defensa, antes incluso de que la otra persona haya reaccionado. Ese adelantarte al juicio ajeno es una forma de cargar con un peso que ni siquiera existe todavía. Y muchas veces, cuando finalmente dices tú, no, sin adornos, te das cuenta de que la reacción catastrófica que imaginabas ni siquiera ocurre. La persona simplemente dice, vale, no pasa nada, y tú te quedas ahí, un poco sorprendida de haber cargado con tanta ansiedad para algo que se resolvió en 2 segundos. Esto no significa que nunca vayas a encontrarte con alguien que reaccione mal ante tu no. Va a pasar en algún momento con alguna persona. Y aquí es donde quiero ser honesta contigo. Si alguien reacciona con enojo o decepción exagerada frente a un no, simple y sin drama, eso dice muchísimo más sobre esa persona y sobre lo que espera de ti, que sobre si tu manera de decir que no fue correcta o no. Las personas que respetan tus límites no necesitan un informe detallado para aceptarlos. Y las que sí lo necesitan, probablemente seguirían encontrando motivos para cuestionar tu explicación, por más completa que fuera. Quiero cerrar con algo práctico, no como una fórmula mágica, sino como una manera distinta de empezar a notar este patrón en tu día a día. La próxima vez que sientas el impulso de dar una larga explicación para un no pequeño, prueba a hacer una pausa antes de hablar. Pregúntate simplemente, ¿esta explicación es para que la otra persona me entienda mejor? ¿O es para calmar mi propia sensación de que necesito ser aprobada? Y si te das cuenta de que es lo segundo, prueba a decir menos. No de golpe. No tienes que pasar de dar 10 razones a no dar ninguna de un día para otro. Pero puedes ir practicando con los no pequeños, los de menor riesgo, para ir sintiendo cómo es sostener una decisión sin necesitar el aval de nadie más. Y algo que también ayuda mucho es notar cómo te sientes tú misma después de decir un no sin justificación excesiva. Muchas veces esperamos sentir alivio inmediato, y en cambio lo que aparece primero es incomodidad, porque no estamos acostumbradas a esa sensación de sostenernos solas en una decisión. Pero si te quedas con esa incomodidad un momento, sin salir corriendo a arreglarla con una explicación de última hora, notarás que se transforma poco a poco en algo parecido a la claridad, como si por fin hubieras dejado de cargar un peso que en realidad nunca te correspondía a ti sola. Decir que no sin dar explicaciones no te hace fría, ni egoísta, ni mala persona. Te hace alguien que confía en que su palabra, por sí sola, ya es suficiente. Y esa confianza no aparece de un día para otro. Se construye poco a poco, cada vez que decides sostener un no, sin necesitar que nadie más lo valide primero. Si esto te resonó, cuéntame en los comentarios cuál es esa situación en la que más te cuesta decir que no sin justificarte. A veces, solo con nombrarlo en voz alta, empieza a pesar un poco menos. Y si te gusta este tipo de conversación, suscríbete al canal.